Bueno, entonces estábamos mirando el logaritmo y la exponencial. Habíamos definido entonces la función logaritmo era una función que iba de 0 más infinito en R. La definíamos de la siguiente manera, como una integral indefinida, es decir, cuánto valía logaritmo en un x. La integral entre 1 y x de la función 1 sobre t de t. ¿No? Si asisten a este curso, ya saben lo que queremos decir con esto, es decir, si uno grafica acá la función 1 sobre t, tenemos t, y acá i, y acá grafico la función 1 sobre t, en 1 vale 1, y bueno, ¿cuánto vale en un punto x cualquiera? Bueno, uno mide esta área, y esto es el logaritmo de x, ¿verdad? Porque por definición es la integral entre 1 y x de la función 1 sobre t. O sea que exactamente esa función lo que mide es eso. Sabemos, porque vimos varios teoremas sobre la integral indefinida, sabemos que el logaritmo es estrictamente creciente. Y continua en todo su dominio, ¿está bien? Porque la integral indefinida era siempre continua en su dominio. Y bueno, lo que nos había quedado por probar era que era sobreyectiva. Entonces queremos probar que es sobreyectiva. Es decir, que toma todos los valores reales. Cualquier valor real lo toma el logaritmo. De hecho, el gráfico del logaritmo es algo así. En el 1 vale 0. Es monótona creciente estrictamente y lo que queremos demostrar que no está acotada, digamos, que es sobre. ¿Tá? Ya sabemos por la propia definición, que la voy a copiar acá, tenemos que el logaritmo de 1 es 0, que es lo que dibujé ahí. Y bueno, para probar la monotonía voy a probar esta propiedad. Vale para todo AB en 0 más infinito que el logaritmo de A por B es el logaritmo de A más el logaritmo de B. Bueno, antes de demostrar esta propiedad, quiero que me digan si hay alguna duda sobre la definición del logaritmo o tienen alguna pregunta. Bueno, les pruebo entonces esta propiedad. Bueno, ¿cuánto vale el logaritmo de A por B? Esto es por definición la integral entre 1 y A por B de 1 sobre t de t. ¿Está bien? Esto lo puedo separar por aditividad del intervalo entre la integral entre 1 y A de 1 sobre t de t, más la integral entre A y A por B de 1 sobre t de t. Esto evidentemente es logaritmo de A, por definición, y queremos ver que el logaritmo de B es igual a esto otro que está acá, la integral entre A y A por B de 1 sobre t de t. ¿No?
Pero eso lo podemos observar directamente a partir de la definición, o sea, ¿qué sabemos sí o sí que es logaritmo de b? Es la integral entre 1 y b de 1 sobre t de t. Esto es por definición, ¿tá? Entonces queremos ver si estas dos cosas de acá son iguales. Si tomamos a como si fuese un uno, o sea, sería, por ejemplo, A por B sería uno por B. No sé. Claro, claro, si tomás A como que fuese 1 es verdad, pero yo quiero que esto valga para todo b. Claro. Porque si tomás que A es 1, te queda que logaritmo de B es logaritmo de 1, que es 0, más logaritmo de B. Ahí se cumple. ¿Está? Está bien lo que decís. Para A igual 1 se cumple. Pero lo queremos ver para todo AB. O sea que el logaritmo del producto, esto siempre se dice así, el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. ¿Está? Una pregunta, ¿y siempre que A sea menor que B? ¿Qué pasa? ¿O, o también para cuál A B? O sea, para A mayor que B también. Sí, para todo AB. Para todo AB. Fíjate que dependiendo de si uno es menor que el otro, simplemente cambias el orden. Si lo sabes hacer para A menor que B, después cambia el orden de B y A, pero A por B es conmutativo el producto, ¿te das cuenta? Sí, sí, ¿Tá? O sea, es lo mismo, es para todo AB. ¿Tá? ok. Profe, ¿por qué la integral desde A hasta AB de 1 de t? Esto es por, lo que usé acá es por aditividad. Si yo tengo que ir desde 1 hasta A por B, voy primero desde 1 hasta A y después de A hasta A por B. Acá estoy suponiendo que el orden relativo de los puntos 1, A y A por B es ese. Es 1 menor que A por B. Bien, bien, bien. ¿Tá? Pero no importa, o sea, si quieren después lo verifican ustedes, pero lo que digo es que no importa el orden relativo de los 3 puntos, esto se verifica para todo A y B. Cuando el orden es diferente, simplemente escriben las igualdades en el orden que van. ¿Tá? No hay ningún problema con eso. Bueno, entonces, ¿por qué entonces, si yo quiero calcular la integral entre 1 y b de 1 sobre t de t, me da lo mismo que calcularla entre a y a por b? ¿Tá? Eso es simplemente, hay que saber integrar, fíjense que estamos diciendo. Si yo tengo acá el intervalo 1b y la función 1 sobre t, ¿no? Que es lo que yo le quiero calcular la integral. ¿Tá? Este intervalo, esto es 1 sobre t. Este intervalo, si yo lo multiplico por a, o sea, acá multiplico todo por a, me va al intervalo a por b. ¿Verdad? Tengo que multiplicar todo por a, el 1 va en a y el b va en a por b. ¿Tá? Ahora, la función, esta sigue acá la misma, ¿no? 1 sobre t. La estoy mirando ahora en el intervalo a por b. ¿Qué pasa? Si yo quiero integrar entre 1 y b, 1 sobre t, lo que voy a tener que hacer es lo de siempre, ¿no? El supremo de las escalonadas que vienen por abajo. ¿Tá? Entonces, fíjense, les voy a agarrar un triangulito, un rectangulito. Si yo tomo x acá, y digamos que este punto es y, yo quiero medir el área de este rectangulito. ¿Cómo se transforma? Bueno, se va a transformar acá en a por y, uno que va en a por x. Bueno, el área de este rectangulito acá me mide x menos y por la altura que es 1 sobre x. ¿Tá? Y el área de este rectangulito acá me mide a por x menos y por la altura de la función en a por x, que es 1 sobre a por x. O sea que los a se me van y me queda exactamente la misma cuenta. ¿Tá? Quiere decir que si yo multiplico todo por a, el área de las funciones escalonadas por debajo en este intervalo me va a dar lo mismo que en el intervalo que multipliqué todo por a. ¿Tá? Porque a aparece multiplicado y dividiendo en la base tanto como en la altura. Entonces,
Esto prueba esta igualdad de acá. Y bueno, si esa igualdad es cierta, esto de aquí entonces es logaritmo de b, y esto es lo que queríamos probar, que el logaritmo de a por b es el logaritmo de a más el logaritmo de b. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, entonces, ¿para qué me sirve esta propiedad? Fíjense, observación, para todo n y para todo a, el logaritmo de a a la n es n veces el logaritmo de a. ¿Está? ¿Por qué es esto? Porque fíjense, por ejemplo, el logaritmo de a al cuadrado, esto es el logaritmo de a por el logaritmo de a. Y esto es 2 veces el logaritmo, perdón, más. El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, fue lo que acabamos de probar. Entonces, logaritmo de a cuadrado es 2 veces logaritmo de a. Pero esto vale para todo n, porque el logaritmo de a a la n no es otra cosa que el logaritmo de a por a a la n menos 1. Esto es logaritmo de a más n menos 1 veces, usamos el paso inductivo, por el logaritmo de a, entonces esto da n veces logaritmo de a. Está probando esta igualdad de acá. Profe, ahí A tiene que ser un entero natural. No, n sí, esto es, n es natural y a está en 0 más infinito. O sea, a es cualquier punto al cual le puedo aplicar el logaritmo y n es a cuadrado, al cubo, así es, multiplicar n veces a por sí mismo. ¿Se entiende? Bueno, pero fíjense, en particular, tenemos que para todo n natural, el logaritmo de 2 a la n es n veces logaritmo de 2. ¿Qué me prueba esto? ¿Qué me prueba que el logaritmo de 2 a la n es n por logaritmo de 2? ¿Qué puedo decir sobre la función logaritmo si tengo esto? No está acotada. Excelente, por lo tanto, logaritmo no está acotada superiormente, por lo menos, ¿no? Superiormente. ¿Cómo llegas a esa conclusión de que no está acotada? Porque vos fíjate, si vos la aplicás en los puntos que tienen la forma 2 a la n, es decir, 2, 4, 8, 16, en todos esos puntos te va dando 2 por logaritmo de 2, después te da 4 por logaritmo de 2, 5 por logaritmo de 2, logaritmo de 2 está fijo y n tiende a infinito. O sea que n por logaritmo de 2, cuando n crece, toma valores tan grandes como vos quieras. Digamos, ¿entendés? Esta es un número fijo que es logaritmo de 2, que es el área bajo la curva de 1 sobre x entre 1 y 2. O sea, agarrás ese número, logaritmo de 2, y lo empezás a multiplicar por n. 2 veces, 3 veces, 4 veces, cubrís todo R, es la propiedad arquimediana. ¿Sí? Bien, entonces no está acotada superiormente. Es este dibujo que hago acá, del gráfico de logaritmo, sigue creciendo hasta infinito, no tiene ningún límite finito, ¿tá? Sigue creciendo tan grande como quiera. Y quiero probar que tampoco está acotada inferiormente, ¿verdad? Que acá se va para menos infinito. Bueno, muy bien. No está acotada superiormente, además, como 0, que es logaritmo de 1, es igual
al logaritmo de 1 sobre a por a, ¿no? Y esto a su vez es el logaritmo de 1 sobre a más el logaritmo de a, ¿qué tenemos? Que el logaritmo de a es igual a menos el logaritmo de 1 sobre a para todo a en 0 más infinito. ¿Está bien? En particular, menos el logaritmo de 2 a la n es igual al logaritmo de 1 sobre 2 a la n. O menos n por logaritmo de 2 es el logaritmo de 1 sobre 2 a la n, y esto es para todo n. Y por lo tanto tampoco está acotada inferiormente, porque toma valores negativos tan grandes como uno quiere. No puedo sacar el ns del 1 sobre 2 a la n. ¿Para qué? ¿Para qué lo querés sacar? No entiendo. Yo lo que quiero mostrar es que hay valores que toman logaritmo que son tan chicos como yo quiera. Claro, yo lo saco a la izquierda. Tipo, si vos te Ah, refieres a sacarlo del claro, logaritmo, yo lo saco a la izquierda. claro. O sea, a la izquierda, de la igualdad de la izquierda, digo yo. Menos n por logaritmo de la 2 es sacar el n del logaritmo de 1 sobre 2 de la n. Entonces, ¿ah? Que deduzco que el logaritmo de x tampoco está acotada inferiormente. No me queda claro es por qué el logaritmo de 1, que es 0, es igual a la primera parte de allá arriba. Porque es igual al logaritmo de 1 sobre a elevado a la a. Está, porque mirá, logaritmo de 1 es 0, eso lo sabemos por definición, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, ¿sí? Está, 1 sobre a por a es 1 para cualquier valor a. 1 sobre a por a es 1, entonces logaritmo de 1 es lo mismo que logaritmo de 1 sobre a por a. Entendí mal, está. Ahora sí. Bueno, Había entendido mal. cuestión que no está acotada superior ni inferiormente. Fíjense, logaritmo de 1 sobre 2 a la n, ¿qué son? Son estos valores. 1 sobre 2 a la n son valores muy pequeños, tendiendo a 0. Esos es los que tienden a menos infinito. ¿Tá? Y 2 a la n son valores muy grandes, son los que tienden a más infinito. ¿Tá? Los valores mayores que 1, obviamente este número es positivo, pero los menores que 1, como hay que cambiar el orden acá de x y 1, cambia de signo, esto da negativo. ¿Está? Bueno, muy bien. Además, como es monótona, como es estrictamente creciente, se deduce que el límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo de, a menos infinito no, perdón, a 0 del logaritmo de x es menos infinito, y que el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de x es más infinito. ¿Tá? Voy a copiar el gráfico. Ahí tenemos el gráfico. Se va para menos infinito cuando x tiende a 0 y para más infinito cuando x tiende a infinito. Ahora, ¿qué es lo que podemos concluir entonces? Como es continua, ¿tá? Por continuidad, logaritmo de x es sobreyectivo. ¿Tá? ¿Se acuerdan esto de la clase pasada? Que si teníamos una función que iba para menos infinito y para más infinito, necesariamente, si era continua, tenía que tomar todos los reales. Es por el teorema del valor medio para funciones continuas. ¿Tá? ¿Dudas? Hay una cosa que es más que nada que analíticamente lo entiendo, pero mirando las gráficas no mucho, y es que
o sea, la gráfica 1 sobre x, siempre del 1 para atrás está como del lado positivo, y se va Sí. más infinito, pero luego la integral, tipo de la izquierda de 1, que el logaritmo, tipo, o sea, pasa al lado negativo y no lo entiendo mucho, tipo, mirando las gráficas. Ah, por eso, Analíticamente lo mirá. entiendo, pero Es muy fácil, vos mirá. Cuando calculás el logaritmo, ¿viste? Que tenés que integrar para un número mayor que 1, como la función es positiva, la integral es positiva, ¿verdad? sí. Está. Pero si tenés que hacer la cuenta para un x menor que 1, vos acordate que vale esto. La integral de 1 a x de cualquier función es menos la integral de x a 1 de esa Ah, función. claro, ¿Está? claro, Entonces, claro, si el número es menor que 1, tenés que invertir el orden y por eso es que te queda negativo. claro, claro. Ahí va, gracias. Profe, ¿se animamos lo último que escribió? ¿Esto? ¿Esto Sí, fue un lo poquito último? más arriba ahí. Ahí. Un poco más, si puede, tipo, ya me Ujú. sirve a mí. ¿Desde dónde está acotada inferiormente? Tipo, ahí hacia abajo. Ahí va, muchas gracias. Ahí Bueno, va. pero ¿qué pasa? Es sobreyectiva porque es continua, como es estrictamente monótona, es inyectiva, ¿tá? Además, es inyectiva por ser estrictamente monótona. Y por lo tanto, existe G, una función que va de R a 0 más infinito, que es la inversa. La inversa del logaritmo. ¿Está bien? Esa es la función famosa exponencial, ¿está? Entonces, definición, la función exponencial e a la x es la inversa del logaritmo. Entonces, observación, se tiene que el logaritmo de e a la x, ¿cuánto vale? X. X, X. Esto es para todo x real. Y también e a la logaritmo de x es x, y esto es para todo x en el 0 más infinito. ¿Está bien? Por definición de función inversa, sabemos eso. Les voy a dejar un ejercicio. Demostrar que e a la x es continua, monótona, y que e a la x más i es igual a e a la x por e a la i para todo xi en R. ¿Está? Se los dejo como ejercicio porque se deduce directamente de lo que ya probamos para el logaritmo y de que la exponencial es la inversa del logaritmo. ¿Está? Esto es lo que vieron, se llama que la ley de los exponentes, que los exponentes se suman. A misma base, los exponentes se suman. Me olvidé de decir quién era E. Definición, el número
E se define como aquel que el logaritmo de E es 1. Recuerden que la función logaritmo es una función sobreyectiva, toma todos los valores, o sea que existe un número que le llamamos E, tal que el logaritmo de E es 1. Bueno, no quiero hablar nada más sobre logaritmo, exponencial, función inversa y todo eso. Terminamos acá y empezamos con derivadas, si es que no tienen más dudas. Si no hay dudas. Pero, profe, una pregunta, Sí. por curiosidad, ¿cómo hago yo para calcular E? Creo que había un ejercicio igual del práctico. Bueno, para calcular E, ¿qué tendrías que calcular? Tendrías, para empezar, es un número irracional, todo eso, o sea, habría que probarlo, pero lo que podés es hacer aproximaciones y calcularlo como un límite. Por ejemplo, digo, es una idea, porque por definición la definición del número es, vos agarrás acá el 1, lo estamos definiendo de esta manera, tenés el logaritmo, agarrás acá el valor 1, ¿tá? Trazás la recta horizontal, y este numerito de acá es E, ¿tá? Sí. ¿Cuánto vale? Para vos saber cuánto vale, tenés que buscar la manera, digamos, hacer una aproximación o algo, porque la manera que lo estamos introduciendo es esta, es como teórica, ¿viste? Es el valor. Ah, claro, o sea que no hay un valor definido. O sea, ¿Cómo? sé que es 2,71 tanto, pero acá Pero mismo, eso, la definición que le damos no está definida. 71 tanto, el tanto sigue infinito, no Sí, tiene sí, sí, es irracional. por Pero eso. nosotros lo usamos como si fuese, o sea, E, o sea, no tiene un Es valor un para nosotros número todavía. real, es un número real que existe por toda la teoría que dimos, existe porque esta función es sobreyectiva, o sea que algún valor va a parar al 1, y le llamamos E, es un punto ahí Claro, que claro, está en la recta. claro, o sea que no sabemos cuánto vale en sí. O sea, se supone que ¿Cuánto no vale sabemos. Gracias. exacto que vos me digas vale 8? No. Eso no Claro, te claro, puedo Porque en decir. realidad es Puedo como, decir vale 2,71, tampoco te puedo decir eso porque es falso. claro, claro. Hay maneras de está aproximar, definido por un límite. claro, hay maneras de aproximarlo, o sea, de expresarlo como límite de sucesiones o límite de series, pero eso como no lo vemos en este curso, no vemos sucesiones ni series, por ahora decimos que es este personaje de acá, el que por logaritmo va a parar al 1. Existe, es un número. Profe, Sí, una pregunta. Si el logaritmo de E es 1, entonces sí. el logaritmo de 12 es 2. De 2e, Sí. bueno, mirá. Logaritmo de 2e. Vos sabés que esto es igual a cuánto por las propiedades del logaritmo. Al logaritmo de E ¿Sí? más el logaritmo de E. No, más el logaritmo de 2. Ah, puta madre. Ok, ¿Está? ok. Entonces es 1 más logaritmo de 2. El logaritmo de 2e es 1, que es logaritmo de e, más logaritmo de 2. Eso sería real, capaz, si fuese, o sea, creciese de forma lineal, tipo constante, no sé. Pero como que no, o sea, como que el logaritmo crece como si fuese una curva que no tiene el mismo crecimiento siempre. O sea, no sé si me explico. Ah, no, claro, no tiene. Vos ves como que Claro, arranca, claro. arranca Así mejor, crece. pero sigue, como quien dice, ¿no? Va creciendo cada vez más lento. Eso tienen que hacer gráficas en serio, que no sean el dibujo que yo hice a mano alzada, y se pueden dar cuenta cómo va creciendo. Se dice que crece sublinealmente, es más lento que las funciones lineales. Ahí va. Si creciese como una línea, capaz que sí, como una recta, capaz que sí sería la verdad eso. Bueno, ahora vamos con eso que justamente tiene que ver con las derivadas. A ver, ¿más dudas sobre el logaritmo?
Bueno, justo esto que me estás preguntando, cómo crece y la tasa de crecimiento, y eso tiene que ver con el concepto este de derivadas. Entonces vamos a empezar con esta parte del curso. Antes de empezar, yo tengo una duda, si no es exactamente de logaritmo, pero va por ahí. Dale. ¿Es correcto decir que la inversa de una continua es continua? Ah, bueno, es correcto. Fíjate que te lo puse acá como un ejercicio. Es parte de lo que te pido probar acá. Por eso es que la continuidad de E se deduce de la continuidad del logaritmo. Pero para vos demostrarlo tenés que hacerme una demostración con epsilon y delta. Tenés que usar la relación que hay entre una gráfica y entre una función y su inversa y la definición de continuidad. O sea, lo que Profe, te digo es correcto, pero probalo usando epsilon y delta. Es fácil, es la definición. iba a decir que si vos tenés una función que tiene una inversa, esa otra función, su inversa es la función original, entonces siempre la inversa de una función va a tener las mismas propiedades. No lo sabés, porque vos decís, arranco de una. Si la inversa tiene las propiedades, entonces la inversa la tiene, pero ¿cómo sabés que en el primer paso la inversa tiene las propiedades? O sea, en algún momento tenés que probar que la inversa tiene las mismas propiedades que la función. Pero puedo decir que es biyectiva para que ya tenga inversa. Biyectiva sí, ya sabés qué es. Está. O sea, como tiene inversa, mirá, una vez que vos tenés, ¿dónde está? Acá, que son funciones, una vez que una función tiene inversa, la otra tiene inversa también. Porque Claro, pero yo decía usar la biyección para la prueba, para probarlo. Sí, utilizala. A ver, ¿más dudas? Bueno, seguimos entonces. Ahora sí empezamos con esto de las derivadas. ¿Tá? Voy a empezar a lo bruto así, y después discutimos un poco de qué estamos hablando. Les voy a definir directamente lo que es f' de x. Es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x sobre h. Si existe, ¿no? O sea que la derivada, esto se llama derivada de f en x. ¿Tá? Esa es la definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Fíjense que se supone que f está definida en un entorno del punto x para poder hacer esta cuenta. Se supone f definida en un entorno del punto x. Pregunta, Sí, para que esté definida en un entorno, ¿tiene que estar definida en el punto también, en el punto X? y sí, mirá, en todo el entorno, ¿no? En todo el entorno del punto x, porque acá estás haciendo f de x. Vos tenés que poder hacer f de x más h y f de x, los dos cálculos tenés que poder hacer siempre Sí, y cuando que h sea pequeño, porque fíjate que estás haciendo el límite cuando h tiende a 0. Entonces se deduce que Acordate que por perdón. definición, este límite, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si h es pequeño, este cálculo de acá va a estar cerca de este número de acá. ¿Está? Sí. Entonces de ahí se podría deducir, no sé, que f tiene que ser continua para poder calcular la derivada. Es verdad lo que decís, o sea, te voy a decir esto, mirá. Lema. Si f es derivable en x, es decir, que existe
f' de x, ese límite, entonces f es continua en x. Pero hay que probarlo, ¿está? Lo demostramos si quieren ahora, pero hay que probarlo, porque ser derivable es que exista este límite. Ser continua es otra cosa. Ser continua es que f de x más h esté cerca de f de x si h es pequeño. ¿Entendés? Sí. Está, bueno, vamos a probar. Vamos, ya que estamos. Profe, Sí. el límite ese tiene otra definición, ¿no? ¿Cómo que tiene otra definición? Claro, en vez de h tiende a 0, con x tendiendo a a. Bueno, Es pero f de x menos f de a sobre no me x vengas menos con a. esta pregunta. El concepto de variable es lo mismo que yo digo, el límite cuando x tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Bueno, esto es f' en el punto A, sobre x, perdón, de f de a más x menos f de a sobre x, esto es f' de a, pero porque es lo mismo. Pero nosotros habíamos visto en el práctico de Fabricio el límite de f de x menos f de a sobre x menos a, si no me equivoco. Cuando Bueno, a tendía a 0, ¿puede ser? pero es, No, cuando x tendía a A, creo que era. es exactamente lo mismo, miren. Ustedes quieren saber si esto es lo mismo que el límite. Bueno, claro, sí. O sea, h igual a x menos a cuando los dos tienen a 0. Sí, tiene sentido. El límite de f de x menos f de a sobre x menos a cuando x tiende a A, esto es lo mismo también, esto es f' en el punto A. Claro. Pero es porque es simplemente un cambio de variable. Acá, esto es un punto cercano de A. Este x vos lo podés escribir como a más h, para un h que tiende a 0. Entonces, acá cuando vos tenés x menos a, es h, porque es a más h menos a. ¿Entienden? Se entiende, se entiende. Eso es exactamente lo mismo, son cambios de variable. ¿Tá? Es exactamente el mismo límite. ¿Cuál es el límite que hay que hacer? Es bueno, para hacer f' en el punto x, agarro el punto x, me corro un poquitito, miro la diferencia de los valores de f, o sea, me paro en el punto x, miro cómo varía f en un punto cercano, los puntos cercanos los escribo como x más h cuando h tiende a 0, o lo puedo escribir como un a cuando a tiende a x, es lo mismo. Y esa diferencia de cómo cambiaron los valores de f, la divido entre h, que es la distancia de x más h a x. O sea, comparo cómo varía la función respecto de cómo varío en el punto. Y tomo límite cuando esa variación es mínima, es infinitesimal, ¿entienden? Hay infinitas maneras de escribirlo, pero esta es una. Esta de acá es una manera de escribirlo. Todas esas que me estaban diciendo son equivalentes. Profe, perdón, pero no me queda claro qué es H. Pero, no, ¿cómo que es h? Es el límite cuando h tiende a 0. Esto tiene una definición. Esperen, entonces voy a correr este lema un poco. Antes de demostrar esto, voy a hablar un poco más sobre la definición. H es un número real. Lo que importa es lo que es el límite cuando h tiende a 0. Es decir, por definición, voy a recordar lo que es la definición de este límite, ¿está? Por definición, f es derivable en x, es decir, existe f' de x, sí, solo sí, ¿qué sucede? Para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que si el módulo de h es menor a delta, entonces la distancia entre f de x más h menos f de x sobre h menos f' en x es menor a epsilon. Ay.
esa es la definición de límite, chiquilines. ¿Qué quería decir? Que el límite cuando h tiende a 0 de esto es L. Bueno, si la distancia de esto a L es chica cuando h está cerca de 0. Fíjense que esto acá es h menos 0. A mí me gusta, si sirve de algo, ¿no? A mí me gusta asociar eso de la h, cuando el h tiende a 0 a cuando, por ejemplo, en física usas el que el tiempo tiende a 0, un intervalo chiquito, cuando usas dt, por ejemplo. Sería más o menos eso, a analizar la función en un intervalo pequeño. DH, claro. O sea, piénsenlo eso, como si fuese el tiempo, asociar en un intervalo, en un delta t chiquito. No es que h realmente sea 0, porque, o sea, la división entre 0 no es, o sea, no está definida, pero como que h tiende a 0, o sea, tiende a un intervalo muy chiquito, analizar la función en un intervalo muy chiquito. O sea, no sé si sirve de algo, pero así es como yo lo veo, asociándolo con el delta t de física. A ver, chiquilines, la definición de límite ya la tienen que saber, ¿no? ¿Y cuál es la definición de derivada? Bueno, es este límite. ¿Qué significa este límite? Bueno, si h es chico, esto está cerca de este número. Este cociente está cerca de este número, f' de x. Es la definición de límite. H no es nada en sí, es un número chiquito, cerca de 0. Igual, si no me equivoco, cuando empiezan a hacer las cuentas, tipo hacer el límite de una función, o sea, f de x más h tal, en algún momento esa h de abajo capaz que se les va y tipo, y ahí más o menos les va quedando la derivada. O sea, f', porque arriba también te va a aparecer una h. O sea, no sé, estoy tirando de esa tipo. ¿Cómo que se les va? O sea, arriba vas a tener f de x más h. O sea, vas a tener una función y la vas a sustituir la x por x más h capaz. Y nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos usábamos este límite en sexto año, en algún momento, se nos cancelaban las dos h. Bueno, pero en algún ejemplo muy especial, mirá, vamos, te voy a hacer un Claro, en ejemplo. algún ejemplo de lo que usábamos en sexto. Te voy a hacer un ejemplo que... Ejemplo. Si f de R en R es constante, por ejemplo, f de x es igual a c para todo x en R, función constante, ¿está? Entonces, ¿cuánto vale la derivada de f? ¿Cuánto vale la derivada de una función constante? Cero. 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 ¿Pero por qué? Vamos a demostrarlo, ¿está? Porque la derivada tiene una cierta definición. Bueno, f' de x, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, pero ¿esto cuánto vale? Es c menos c. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de c menos c sobre h. Bueno, esto es 0. Ahí se me fueron las h, si querés, no había h en el numerador. Claro. Entiendo. Pero eso depende de cada función. En general, justamente, vos no querés que la h se vaya a ningún lado. La h es lo que vos estás tomando el límite, o sea, estás tomando intervalos cada vez más chicos, el intervalo entre x y x más h lo haces tender a 0, o sea, cada vez más chico, y querés ver cómo varía la función, cómo varían los valores de f cuando vos te acercás a x. Y eso, pero dividido h. ¿Está bien? ¿Quieren ver esto? Que si es derivable entonces es continua. ¿O tienen más preguntas? Profe, antes te vas a dejarme sacar una captura al ejemplo. Sí. Listo. No hay más preguntas sobre la definición. La definición, lo que hay que saber es la definición de límite. Eso sáquenselo con peine fino. Igual, dada esta definición, que es un límite, ya lo deberían manejar, vamos a ver queremos ver qué implica acerca de la función f, o sea,
qué noción geométrica estamos estudiando, o sea, por qué estudiamos este límite, por qué es interesante, todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Pero por eso les dije, pero empezando a lo bruto, la definición ¿cuál es? Es este límite. Esto ya lo saben hacer ustedes, o sea, hacer un límite es algo que ya conocen. Bueno, ¿por qué la derivabilidad implica la continuidad? Acá que estamos diciendo que si este límite existe, o sea, el límite f' de x existe, entonces en particular la función tiene que variar poco cerca de x. Estamos diciendo, si es derivable, implica la continuidad, o sea, es una noción que es más fuerte todavía, o sea, no solo tiene que ser continua, sino verificar algo más. ¿Tá? Bueno, vamos a demostrarlo esto. Bueno, para yo demostrar que f es continua, en realidad lo que tengo que calcular es saber si esto es chico, f de x más h menos f de x, ¿verdad? ¿No? ¿Me siguen? Si yo quiero probar que f es continua en el punto x, la cuenta que tengo que hacer es esta, f de x más h menos f de x. ¿Por qué? Porque si esto es chico, si h es chico, esa es la definición de continuidad. ¿Ah? Entonces esto lo voy a escribir avivándome y utilizando la definición de derivada, es decir, esto lo escribo como f de x más h menos f de x sobre h por h. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Por hipótesis, fíjense que mi hipótesis es que f es derivable en el punto x. O sea que por hipótesis esto existe, el límite de esto cuando h tiende a 0 existe, y es un número que se llama f' de x. Esto es por hipótesis. Y bueno, y h, obviamente, cuando h tiende a 0, tiende a 0. Entonces fíjense que tengo algo acotado, por algo que tiende a 0. Por lo tanto, ¿qué deduzco? Deduzco que el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, es 0. Y esto ya está, esto es la continuidad, ¿no? La continuidad es equivalente a decir que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x es 0. Anima a poner la parte del lema, la letra del lema. O sea, con lo que hiciste, perdón, con lo que hiciste ahí, lo que hicimos nada más fue como, nada, o sea, es como media boluda la pregunta, pero probar esa noción intuitiva que teníamos, o sea, intuitiva no, por el límite de que f de x más h menos f de x tenía que tender a 0. Claro, probé que si... O sea, partiste ya directo de lo que querías. Usé que esto existe, usé que este límite existe, que el límite de f de x más h menos f de x sobre h existe, que podría no existir, pero como estoy asumiendo que la función es derivable, la definición es que ese límite existe. ¿Tá? Entonces digo, bueno, si es derivable, si la función es derivable, entonces es continua. ¿Qué quiere decir que es continua? Que f de x más h tiende a f de x cuando h tiende a 0. Eso, derivable implica continua, o sea, acabo de probar que derivable en x, derivable en x, en el punto x, implica continua en x.
¿Qué me pueden decir del recíproco de esta afirmación? Que no se cumple porque hay algunos puntos, yo en el liceo los vi como angulosos o así, que por ambos lados tienden al mismo número, o sea, es continua, pero las pendientes son distintas, entonces no es derivada. Perfecto, y aparte hablaste de pila de cosas que nos interesan, pendiente, ángulos, etcétera. Vamos a ir para ahí entonces. Entonces, observación, no se cumple el recíproco. Un caso es el valor absoluto de x, que se hace la Claro. derivada, me queda la Ahora función les pongo sigma. ese ejemplo. ¿Qué quiere decir no se cumple el recíproco? Es decir, que una función puede ser continua en el punto X y no ser derivable en el punto X. Y el ejemplo, voy a usar el que me estaban diciendo ahí, es f de x igual al valor absoluto de x. Y acá aparece todo lo que me vinieron soplando. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el gráfico del valor absoluto de x? Es este. Vale x si x es positivo y menos x si x es negativo. Es esta función. ¿Qué pasa? ¿Continua es? Es continua en todo R, porque obviamente continua en 0. Le voy a mirar, mira, digo que f es continua en 0. Es obvio, ¿por qué? Porque si x está cerca de 0, entonces el valor absoluto de x está cerca de 0. ¿No? F en 0 es 0, obviamente. F en 0 es 0. Y si x está cerca de 0, valor absoluto de x está cerca de 0. O sea, es una función continua. Lo que no es derivable. No es derivable. Vamos a demostrarlo. En 0. ¿Qué cuenta tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la cuenta f de x más h menos f de x sobre h y estudiar el límite cuando h tiende a 0. Porque esa es la derivada en 0. Si esto no existe, no es derivable. Bueno, pero ¿esto qué es? Es el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de x más h menos el valor absoluto de x sobre h. ¿Pero en qué x? En x igual a 0, ¿no? Estamos estudiando que no es derivable en 0. ¿Ah? Entonces es el límite cuando h tiende a 0 del módulo de h dividido h. ¿Está bien? X igual a 0. Yo quiero estudiar la derivada en 0, f' en 0. Bueno, y esto no existe. Este límite no existe. ¿Por qué? Porque vale o 1 o menos 1. Esto depende. Si h es mayor a 0 vale 1, y si h es menor a 0 vale menos 1. Pero arbitrariamente cerca de 0 hay valores tanto positivos como negativos. Por lo tanto, ese límite no existe. ¿Está? El límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h sobre h no existe. Por lo tanto, no existe f' en 0. ¿Dudas? ¿Y en algún otro punto puede serlo? En todos los demás lo es. Ahora lo vamos a ver, pero te explico por qué. ¿Tá? Bueno, en 0, justamente, ¿qué me estaban hablando? Miren lo que pasa en 0 en esta función. Hay un cambio abrupto de la pendiente. Acá tenemos una recta, el gráfico es una recta con pendiente negativa,
Y de repente, cuando me paso de 0 de un lado para otro, o sea, de negativos a positivos pero cerquita, el cambio de pendiente es brutal. Me cambia de pendiente -1 a pendiente 1, o sea, un salto de 2 en la pendiente. ¿Tá? Entonces, es un cambio abrupto en la pendiente. Sin embargo, en los reales positivos la pendiente es constante y en los reales negativos la pendiente es constante también. Ahí ni siquiera hay cambios de pendiente, de hecho la función x es derivable en todos lados y la función menos x también. ¿Tá? Entonces, para todos estos puntos es derivable, para todos los negativos estrictos, para todos los positivos estrictos es derivable, y en 0 no. ¿Tá? La cuenta de que la función f de x igual a x es derivable, en todos los puntos, la podés hacer a mano, calculás este límite, ¿tá? Fíjate, para la función f de x igual a x, este límite que te da, x más h menos x, o sea, h sobre h da 1, en cualquier punto. O sea que la recta, la identidad es derivable en todos los puntos, y menos la identidad es derivable en todos los puntos también. El tema es que acá cuando pego una con la otra me queda continua porque tienen el mismo límite en 0, pero no me queda derivable en ese punto. ¿Se entiende? Sí. Está. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la pendiente? Vamos a hablar un poco entonces de la pendiente, porque justamente este cálculo que hacemos acá, en la definición de derivada, tiene que ver con la pendiente, el concepto de pendiente, que es la pendiente de una recta. También se puede escribir como la variación de delta I sobre la variación de delta X, digamos, con Claro, una noción de pero es física. que, mirá, esto es delta I, porque el f de x es el eje Y, y esto es delta X, que es la diferencia entre x más h y x. Sí, sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Pendiente de una recta. Bueno, a ver, pendiente, vamos a ver, ¿qué es la pendiente? ¿No? Pendiente. Imagínense que ustedes están andando en bicicleta, ¿no? Y están andando en bicicleta acá, ¿no? Están subiendo acá en la bici, o están subiendo así. ¿Cuál prefieren? ¿Qué situación prefieren estar? La que tenga menos esfuerzo. Claro, esto es poca pendiente, ¿no? La noción intuitiva es que esto es poca pendiente, y esto es mucha pendiente, ¿verdad? La noción de pendiente es esa, es la inclinación respecto a la horizontal, si es mucha o es poca. Pero ¿cómo se mide eso? Bueno, es esta distancia, que voy a llamar I, sobre X, que es esta de acá. ¿No? Es I sobre X, digamos, la variación vertical dividido la variación horizontal. Eso es lo que determina si es poca o mucha, ¿no? O sea, el cociente I sobre X es lo que determina la pendiente, ¿no? Por lo tanto que cuando nosotros tenemos una recta, imagínense que ustedes tienen una recta en el plano, ya sabemos que tiene la ecuación I igual a por X más B. ¿Cómo hacen para calcularle la pendiente? Bueno, tienen que agarrar dos puntos. A este punto le voy a llamar x1 y 1, y a este punto le voy a llamar x0 y 0. ¿Tá? Y la pendiente es y1 menos y0 sobre x1 menos x0, ¿no? Porque es esta variación, esto es y1, y este punto de acá es y0, ahí tengo el y1 menos y0, y esta variación de acá, este es el punto x1 y este es el punto x0. ¿De acuerdo? Esa es la pendiente de esa recta. y1 menos y0 dividido x1 menos x0. Pero bueno, como los puntos están en una recta, y sub 1, ¿quién es? Es a por x1 más b.
¿Y quién es y sub 0? A por x sub 0 más b sobre x1 menos x0. Por lo tanto, esta cuentita me da A por x1 menos x0 dividido x1 menos x0. O sea que es A. ¿Está bien? La pendiente de la recta es este numerito que está acá. Cuando uno escribe una recta de la forma y igual a por x más b, la pendiente es el coeficiente que multiplica la x. ¿Ah? Y, bueno, ¿qué pasa? Si la a aumenta, es más pendiente, más empinada, y menos pendiente disminuye. Después pasamos a pendiente negativa, que es que la inclinación esté para el otro lado, y justo en la vertical ahí decimos que la recta no tiene pendiente, ¿tá? Sería una pendiente más infinito. ¿Tá? Bien. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos viendo de la derivada? Muchísimo, porque ¿qué pasa? Fíjense cuando ustedes tienen una función y igual f de x, ¿qué cuenta es f de x más h menos f de x sobre h? Bueno, justamente la pendiente de la recta, ¿entre qué puntos? Acá tengo x, este es f de x. Y acá tengo x más h, y acá tengo f de x más h. Entonces justamente es la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Entienden? Porque es la diferencia entre i sub 1 menos i sub 0, que es f de x más h menos f de x, dividido x1 menos x0, que es h. Esto de acá mide h. Y esto de acá mide f de x más h menos f de x. ¿Dudas? Esta cuenta entonces, ¿qué es? Es la pendiente de la recta que pasa por el punto x, f de x, y el punto x más h, f de x más h. Son dos puntos del gráfico de f. Tomo dos puntos del gráfico de f, tomo la recta y miro la pendiente. Y para hacer la derivada, además tomo el límite cuando h tiende a 0. Es decir, voy tomando la pendiente de rectas, haciendo acercar el punto x más h al punto x. Entonces, f' de x, entonces, f' de x es el valor límite de todas esas pendientes cuando el punto x más h, digamos, tiende al punto x. ¿No? Porque si h tiende a 0, x más h tiende a x. Entonces me voy acercando al punto x y tomando esas pendientes. Voy a agarrar este dibujo y les voy a mostrar entonces qué estamos haciendo. Fíjense qué pasa ahora si tomo otro punto más cercano. ¿Tá? En vez de ese x más h que había tomado ahí, voy a tomar otro punto más cercano. Ahora la recta que tengo que hacer pasa por estos dos puntos.
Profe, ¿no está tomando la recta que es la Esperen. pendiente del otro? Fui hasta la recta, me iba a dar la misma pendiente, tenía que ir hasta la gráfica, gracias. Esta recta. ¿Está bien? O sea, para este punto, x más h me dio esta recta. Ahora, si me acerqué, me da esta recta. También me puedo acercar por el otro lado. Y si me acerco cada vez más, o sea, si me acerco más, voy a duplicar esto. Si me acerco más, voy obteniendo más rectas así. Y la pendiente límite de todas esas rectas, digamos, es justamente f' en x, que es la pendiente de la recta que es tangente al gráfico de f por el punto x. ¿Está? Profe, para Sí. tenemos a repetir eso de por qué, o sea, para qué es el límite de todas esas pendientes. Ah, eso es la definición, simplemente la definición de derivada. Fíjate, viste que la definición de derivada es hacer este límite cuando h tiende a 0, ¿de acuerdo? Sí. Está. Ahora, esta cuenta de acá es la pendiente de la recta. Vos tomás, el punto x está fijo, y después vas variando el punto x más h. ¿Cómo lo vas variando? Cada vez va tendiendo al punto x. ¿Está? Entonces, en vez de tomar la recta por x más h, ahora tomo la recta por x y x más h1, con h1 más cercano. O sea, este sería el punto x más h1. Con h más pequeño. Ahora después tomo con h más pequeño todavía. En el límite cuando h tiende a 0, ese es justamente el valor de la derivada. O sea, f' de x, esto es lo que dice acá, f' de x es el valor límite de todas esas pendientes cuando x más h tiende a x. Está bien, y eso de tangente que dijiste a lo último, antes de que yo Bueno, te justamente, preguntara. si vos mirás todas estas rectas, ¿tá? Todas estas rectas que vamos haciendo cuando h tiende a 0, la recta límite, que es la que tiene pendiente f' de x, es tangente a la curva. ¿A qué curva? El gráfico de f. ¿Tá? Eso es lo que digo. Que la recta que tiene pendiente f' de x y pasa por el punto x, f de x, viste que es otra forma de dar una recta, es decir, por qué punto pasa y qué pendiente tiene. Entonces, la recta que pasa por el punto x, f de x con pendiente f' de x es tangente al gráfico de f. A ver, ¿más dudas? Profe, perdón, pero no veo lo de tangente, o sea, porque por ejemplo, en ese gráfico en el último, la recta azul está atravesando todo el gráfico. Ah, pero es que es la recta límite. Obviamente que la recta azul atraviesa, mirá. Acá en este está la recta azul, que es la recta que pasa por el punto x, f de x, y el punto x más h, f de x más h. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. La recta por esos dos puntos es la recta azul. Ahora te voy a dibujar la recta rosada, que es la recta
tangente al gráfico de f en el punto X, ¿tá? Te voy a dibujar la recta rosada. Es otra, obviamente que es otra recta. No implica que sea tangente a todo el gráfico en todo La momento, recta puedes es cortarlo. tangente al gráfico en ese punto. Eso Lo que mismo. digo es que esta recta, la que es tangente al gráfico en el punto X, f de X, tiene pendiente f' de X. Pendiente f' de X. ¿Me explicó? Ahora sí, profe, ahora sí lo vi. Y obviamente la noción es en un punto, que la recta sea tangente en este punto, no quiere decir que sea tangente en todos los puntos de la curva, obviamente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les quería decir sobre la derivada? Bueno, está tremendísimo. ¿Cómo es la cosa, no? Fíjense esto, vamos a hacerle la cuenta al logaritmo, ¿tá? Esto, concéntrense, a ver, quedan 15 minutos, pero concéntrense porque esto es bien importante, ¿tá? Que es la relación con todo lo que veníamos viendo, ¿tá? Vamos a hacer la cuenta al logaritmo, ¿tá? Logaritmo de x más h menos logaritmo de x sobre h, ¿tá? Le quiero calcular la derivada al logaritmo. Esta cuenta, fíjense qué me da la integral entre x y x más h de 1 sobre t de t sobre h. ¿Tá? Quiero observar esto, observar que el límite, cuando h tiende a 0, de la integral entre x y x más h de 1 sobre t de t por 1 sobre h, es 1 sobre x. ¿Por qué? Miren qué cuenta tengo que hacer. Tengo que hacer 1 sobre h por la integral entre x y x más h de 1 sobre t menos 1 sobre x. ¿Tá? Tengo que ver si esto es pequeño cuando h tiende a 0, porque esa es la definición del límite. Bueno, pero esto lo puedo escribir como 1 sobre h, integral de x a x más h de 1 sobre t, menos la integral de x a x más h, entonces 1 sobre t de t, ¿verdad? De 1 sobre t, perdón, de 1 sobre x de t, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar 1 sobre x por h. Entonces, lo tengo que dividir sobre h, para que me quede igual a lo de arriba. ¿No? Entonces esto es igual a 1 sobre h por la integral de x a x más h de 1 sobre t menos 1 sobre x de t. ¿Qué pasa con esto? Es menor que 1 sobre h por la integral de x a x más h de epsilon si h es chico, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que estamos integrando la función 1 sobre t en el intervalo x, x más h. Por continuidad de la función 1 sobre t, esto está cerca, 1 sobre t siempre está cerca de 1 sobre x, es decir, es menor que epsilon si h es chico. Por continuidad de la función 1 sobre t. Bueno, pero ¿esto qué es? Es 1 sobre h por epsilon por h. Esto es menor a epsilon. Las h se me cancelan. ¿Tá? Esta integral de acá es epsilon por h, base por altura. Entonces,
la distancia entre esta cuenta y 1 sobre x, miren a lo que llegué, de este primer renglón a este último. No sería, perdón, no sería igual a epsilon ahí al final. Porque Claro, no que sé. Perdón. Sí, pero en total esto es menor que epsilon, ¿viste? Porque como hay unos menores acá, a lo que Sí, quiero claro. decir es que llegué a que esto de acá es menor a epsilon. Claro, entiendo. Pero ¿qué quiere decir que eso de acá es menor a epsilon si h es chico? Justamente esto de acá, que el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por esa cuenta es 1 sobre x. ¿Se dan cuenta? Pero esa cuenta de ahí, ¿qué era? Era la derivada del logaritmo. O sea, Eso no es lo que dice el teorema de cálculo, el teorema fundamental de bueno, cálculo. pero no lo hemos demostrado nosotros, pero claro, eso justamente, esa es la relación. Conclusión, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Pero fíjense cómo definimos el logaritmo. Es la integral entre 1 y x de 1 sobre t de t. O sea que derivar esta función es como agarrar esto y meterlo acá. Y eso es lo que dice en general el teorema fundamental del cálculo. Esa es la relación que hay entre integral y derivada. Es decir, la derivada de la integral indefinida es la propia función. Es como que integrar y derivar son funciones inversas. ¿Entienden? Porque fíjense, para hacer el logaritmo integré 1 sobre t. Y si derivo el logaritmo me da la función 1 sobre x. O sea, si integro y después derivo es como no hacer nada. O sea, agarro la función 1 sobre t, la integro y la derivo y obtengo la función 1 sobre t. ¿Entienden? Yo entendí, pero ¿podrías hacer un repaso de cómo hiciste todo el despeje para llegar al resultado? Porque entre que copiaba y todo me perdí. El cálculo de la derivada del logaritmo. No, arriba, cuando vos partiste, o sea, metiste adentro el 1 sobre x y empezaste a hacer cálculos para Claro, llegar a... el cálculo de la derivada del logaritmo. Repaso esto y terminamos la clase. Y además les digo, no se preocupen porque esto lo vamos a ver en general. O sea, lo que le hice al logaritmo se los voy a mostrar para cualquier función. Se llama el teorema fundamental del cálculo, que es que la derivada de la integral indefinida da la propia función. ¿tá? Pero mirá cuál es el cálculo, voy a repasar esto. ¿Cuál es el cálculo para la derivada del logaritmo? Esto. Por definición, ¿tá? Si yo quiero calcular la derivada del logaritmo, tengo que hacer logaritmo de x más h menos logaritmo de x sobre h y calcular el límite cuando eso tiende a 0, ¿de acuerdo? Ajá, bueno, la cuenta logaritmo de x más h menos logaritmo de x es esto, es la integral entre x y x más h de 1 sobre t de t. Esa es la definición del Sí, porque uno logaritmo. va... Sí. Está, dividido h lo tengo que... Porque te queda separada, o sea, de 1 a x y después de x a x más h, entonces lo juntaste, ¿no? Claro, si integro de 1 a x más h y le resto integrar de 1 a x, me queda de x a x más h. Está perfecto. Bien. Y lo que quiero probar es que cuando h tiende a 0, esta cuentita es 1 sobre x. Esto es exactamente decir que la derivada del logaritmo es la función 1 sobre x. ¿No? O sea, si yo pruebo que este límite es 1 sobre x, es decir exactamente que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Verdad? Sí. Bien. Bueno, y después hago cuentas nomás. ¿Qué es probar que este límite es 1 sobre x? Tengo que probar que esto, la diferencia entre esto y esto, es menor a epsilon si h es chico. Eso es probar que el límite de esto es esto.
cuando h tiende a 0. Bueno, y ahora hago cuentas nomás. Para el 1 sobre x lo quiero meter para dentro de la integral, entonces si yo integro este 1 sobre x que no depende de t, esto me da 1 sobre x por h, por lo tanto divido entre h acá. Entonces me queda esta cuenta. O sea, para. Sí. Ese no lo entendí. ¿Cómo? Fíjate, este paso. No. ¿Cuánto vale esto de acá? Vale 1 sobre x por h. ¿Por qué? Porque es base por altura. La base mide h y la altura vale 1 sobre x constante, porque vos fíjate que 1 sobre x no depende de t. Ah, claro. ¿Está? Entonces esto es 1 sobre x por h. Si lo divido por h, es este 1 sobre x que tengo acá. Claro, sí. Ok, entendí. Bien, entonces me quedó esta cuenta. Pero ¿qué pasa con esta cuenta? Que si yo ahora miro esto, 1 sobre t menos 1 sobre x, pero la t está variando entre x y x más h. O sea que si h es chico, 1 sobre t menos 1 sobre x es menor a epsilon, porque eso es la continuidad de la función 1 sobre x, en el punto x. Como 1 sobre x es continua en x, 1 sobre t está cerca de 1 sobre x a menos de epsilon, si t está cerca de x. Y acá mira que cerca de x está. Está entre x y x más h. O sea que si h es menor a delta, esto de acá es menor a epsilon. ¿Sí? Ajá. Ajá. Y bueno, este es el epsilon de acá, que me queda epsilon por h, por lo mismo de hoy, que es base por altura. Y como estoy dividiendo entre h, me queda epsilon. Ok, entendí. O sea que la derivada del logaritmo... O sea, lo que... 1 sobre x, sí. Díganme. ¿Qué? Que pregunté. Que no, que vos empezaste tipo de algo que ya sabías y como que hiciste aparecer las cosas que querías, ¿no? O sea, como que lo demostraste al revés, ¿no? Tipo empezando de lo que vos ya Yo sabías. ya sabía que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, sí. Ahí va, gracias. Es algo que sé en general. En general, ¿vale? En general, si f de x es la integral entre a y x de f de t de t, ¿está? Y f es continua, ¿está? O sea, el integrando es continuo, entonces la derivada f' de x, f grande prima de x es f de x. ¿Está? O sea que la derivada de la integral indefinida es la propia función, eso es lo que estaba diciendo. Esto es lo que se llama el teorema fundamental del cálculo, ¿está? Que lo probamos para el logaritmo, lo acabamos de probar para el logaritmo, pero lo vamos a probar en general, es exactamente la misma demostración, ¿está? Usamos la continuidad del integrando, y es lo que permite, es lo que nos va a permitir calcular las integrales, lo que se conoce como la regla de Barrow, ¿está? ¿Se acuerdan que una vez que ya sabíamos que las continuas son integrables, queríamos calcular este número? Bueno, ¿cómo se calcula? Es a través de este teorema que se calcula. Utilizando este teorema se llega a lo que es la regla de Barrow, que permite calcular las integrales de las funciones, ¿está? O sea que esto que está acá es la clave, esto que está acá es clave para calcular integrales, pero todo esto se los voy a explicar, ¿está? Integrales. ¿No? O sea que Barrow solo funciona cuando la f original es continua en ese intervalo que estás calculando la integral. Sí, te digo, sí, es una hipótesis, pero además, vos date cuenta que cuando estás haciendo esta cuenta no cualquiera, imagínate que vos querés calcular la integral entre a y b de una cierta función, ¿verdad? Este es el problema que vos tenés. Bueno, para que este número exista,
para que esto que vos querés calcular exista, la f ya sabemos que no puede ser cualquier cosa, porque hay funciones que no son integrables. Pero nosotros probamos que las funciones continuas son integrables, o sea que la continuidad la estamos necesitando simplemente para que me exista este chirimbolo de acá. Ok. Sí. ¿Está? Bueno. Además, sí, es una hipótesis para Barrow que la función sea continua. ¿Tá? Todo eso lo vamos a ir viendo. Mañana seguimos con esto y otra semana más y otra. ¿Tá? Sí, todo el final del curso es aprender a calcular integrales y hay un temita más a lo último, pero lo grueso es esto, cálculo de integrales. Termino la clase. Profe, Contesto dudas, dale. ¿por qué cuando cancelaste la H en el último paso, un poquito más arriba, ¿Mm? no te quedaría valor absoluto de epsilon menor que epsilon? No entiendo esa parte. O sea, ¿por qué podemos decir, o sea, no sería menor igual o igual o no sé? Este cálculo venía así, mira. Yo lo que quiero probar que es menor que epsilon es esto de acá, ¿verdad? Claro, Esto quiero probar que es menor que epsilon, pero lo que pruebo, ¿tá? Que eso de ahí adentro es epsilon. claro. Está bien, gracias. Está mal escrito, tenés razón, esto no es que, no quiere decir epsilon menor estricto que epsilon, no. Es que esto, la cuenta es esto menor a epsilon. No sé si ahí quedó. O sea, Claro, esto es lo que es menor a está. epsilon. Dale, gracias. De nada. Disculpa, ¿te Profe, animás a subir un segundito ahí a donde empezaste la demostración? Ahí está, listo. Listo, gracias. Una de las profe, cosas a Me ha mí, faltado algo. Pregunten. uno de bueno, los pregunto pasos yo. se me complicó. El último paso que me complicó en la demostración del logaritmo fue cómo pasamos con la epsilon, de cómo lo colocamos ahí. A esa parte me entreveró. Ahí me es igual. Epsilon, mirá de dónde sale. De acá, de este paso. Te voy a señalar de dónde sale epsilon. De acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es menor a epsilon? Es esta diferencia. Pará. Ay, no sé por qué no. Ahí va. Esta diferencia. Eso es lo que es menor a epsilon. ¿Por qué? Por la continuidad de la función 1 sobre t. A ver si eso te cierra. Una pregunta, en el renglón donde está epsilon, ¿no falta un dt? Sí, de t. Una pregunta, a mí lo que no me termina de cerrar, o sea, lo que significa que sea menor a epsilon es que sea chica cuanto quiera. O sea, ¿qué significa eso? Acá lo que estoy usando es la definición de continuidad. ¿Cuál es la definición de continuidad? Que dado epsilon, existe un delta, tal que si t menos x es menor a delta, entonces 1 sobre t menos 1 sobre x es menor a epsilon. Eso es lo que estoy usando. ¿Y por qué t menos x es menor a delta? Porque, bueno, el intervalo en el que estoy integrando, si h es menor que delta, tiene diámetro menor que delta. Claro, pero lo que voy es que llegar al resultado que es menor a epsilon, sí. ya que 1 sobre x es la derivada de... Claro, mirá, llegar a que esto es menor a epsilon es justamente lo que quiero, porque que la derivada sea 1 sobre x quiere decir que este límite sea 1 sobre x. ¿Y eso qué quiere decir? Que la diferencia entre esto y esto es menor a epsilon si h es menor a delta. Esa es la definición de límite. Ta.
Bueno, me estaba confundiendo con los de variables absolutos, y ese me estaba remezclando. Pero ahora con esto me quedó más claro. Gracias. Profe, yo no entiendo ahí en el último yo- renglón. Acá. El que dice 1 sobre h, epsilon por h. No entiendo de dónde sale esa última h ahí. Ah, bueno, es esta cuenta acá, mira. ¿Cuánto vale la integral entre x y x más h de epsilon dt? Epsilon por h. ¿Por qué? Porque es base por altura. Epsilon es una altura constante y la longitud del intervalo es h. Del intervalo entre x y x más h. Ah, gracias. Profe, yo te quería hacer una pregunta porque recuerdo cuando dimos integrales que uno, de los 20 profesores que voy, uno dijo de que siempre pongamos el dt, el dx, el dy, porque más adelante iba a ser importante. O sea, no me doy cuenta Ahora. por qué siempre está ese dt, dx. No, porque en realidad yo discrepo con ese profesor, con todo respeto, en el sentido de que importante no es si no hay ambigüedad. Es decir, si vos te fijas en esta clase, yo siempre escribía la integral entre a y b de f. Y no ponía f de x, ¿está? ¿Por qué? Porque si no hay ambigüedad, no es necesario. Si vos ya sabés que f es de variable x y estás integrando en el intervalo donde está definida la función. Ahora, ¿qué pasa? Mirá, la cuenta de esta clase era la integral entre x y x más h de 1 sobre t menos 1 sobre x. Acá importa cuál es la variable. Esto estábamos integrando respecto de t. O sea, la función que estábamos integrando, o sea, la variable varía en el intervalo x, x más h. Y es la variable t la que está variando. Esto es lo que importa acá. X está fijo en este cálculo. Nosotros queremos calcular f' de x, donde x es un punto que lo fijamos. El Lo que no logaritmo entiendo. prima de x queremos calcular. Y x es un punto. Lo que está variando, la función que estamos integrando, es la función 1 sobre t. ¿Ah? Entonces, cuando hay lugar a confusión, cuando uno tiene muchas letras y no sabe cuál es la variable y cuál está fija, es que esto entra a importar. Yo lo que no entiendo a veces es tipo, algunos profesores se ponen a hacer cuentas con el DT, lo multiplican por cosas y lo pasan por algún lado. Lo que no entiendo a veces. Ah, no. DT, Ahí están de vivos, ¿eh? O sea, no está pues yo me mal, acuerdo pero hay que en un saber, práctico, hay que estudiar algunos teoremas que no hemos estudiado para ponernos a manipular con dt y dx, porque para nosotros no es nada, simplemente es algo que nos está indicando la variable de integración. O sea, no le hemos dado ningún significado como para que uno ande multiplicando y dividiendo por dt. Eso así, a lo bruto, está mal. ¿Qué pasa? Después uno lo puede utilizar si sabe qué es lo que está haciendo. ¿Tá? Eso lo vamos a ver más adelante. Les voy a enseñar cómo manipular con los de t y los de u, pero es una manipulación que tiene un significado atrás. Sin significado atrás es una bestialidad. Uno de t no es nada, no es un número como para que yo lo ande multiplicando ni dividiendo por nada. entiendo. Supongo que vendrá de algo de t diferencial t, o no sé, será la derivada de t, supongo, algo así, no sé, pero eso había visto en algunos prácticos que se ponen a hacer cosas con el dt. Pero era eso Bueno, que no. y si lo Igual hacen, eso creo que la física, no, ellos entran a mover el dt, díganle, pero que esto no es un número, ¿qué me está haciendo, profesor? Pregúntenle, porque no tiene sentido. No, en física no fue que lo hicimos, porque por lo que dijo la compañera, en física lo hicimos fue con la derivada, pero lo habíamos escrito como variación de algo en variación de tiempo, por eso movió el dt. Pero creo que no es el mismo caso, porque esto no es integral, o sea, es en una integral, no en O una sea, el derivada. dt de física en realidad es delta t, porque se vendría a ser el h en la definición de derivada cuando tiende a cero, por ejemplo, en física, supongo. Ahí Pero va, por acá eso sí yo ya decía no que era un sé. poco distinto. Acá sí ya ni idea. Bueno, Por eso preguntaba. si ustedes escriben f de t más dt, esto están asumiendo que es un número.
Acá no, este de t acá es un símbolo que me indica respecto a qué variable estoy integrando. Simplemente eso. No tiene ningún significado, es una notación. En realidad el de física y este es lo mismo, es el diferencial. O sea, tipo, no lo definimos nosotros, no le dimos un uso, por así decirlo, pero en realidad es lo mismo. Claro, o sea, en física es lo mismo, o sea, el límite de X cosa cuando delta t tiende a cero, o sea, más o menos lo mismo. Claro, profe, yo- a mí me preocupaba el no entender eso y aparecía en todos lados. Entonces es un símbolo que me indica con respecto a qué estoy integrando. Claro, Y me ¿entendés quedo con acá? eso. Mira, si vos mirás esto acá, te tendría que quedar bien claro qué es lo que te está diciendo el dt acá. ¿Viste? Claro, Mirá, sí, 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 sí. mirá esta línea. ¿Qué Sí. quiere decir? Que lo que vos estás integrando es esta función, y esto es un número que está fijo, que fue lo mismo que hiciste en este renglón, que también me lo preguntaste, o sea, metiste el x para adentro como una constante, por eso es que esto vale 1 sobre x por h. La variable de integración es t, no es x. Perfecto, profe, quedó Ese es clarísimo. un Muchas punto que gracias. fijamos para calcularle la derivada al logaritmo. Si la variable es t, ¿por qué no están los extremos? O sea, no sé, eso es lo que me confunde. No están los extremos de la integrable, o sea, Y no, imagínate, cuando vos decís la integral entre a y b de f de t, la t no está en los extremos de la integral. No entiendo por qué claro, crees sí, sí, que sí. la t. No, sí, no, perdón. Está bien. No, yo entiendo que es entreverado. Tienen que, esto estudienlo, repásenlo, 20 veces léanlo hasta que lo entiendan, porque no. A ver, lo que quiero decir, en realidad es fácil, pues todo lo que estamos usando ya lo saben y ya lo estudiaron. El tema es que acostumbrarse un poco a cómo hacer cuentas con la integral. Todavía no hemos hecho ningún cálculo con integrales, recién estamos empezando a hacer cálculos con integrales, ¿tá? Pero lo que es importante es que saben lo que significa. Entonces, si ustedes saben lo que significa, estas cuentas todas pasan a tener sentido. Profe, una cosa que quería preguntarte que no me quedó muy clara es que viste que tú en uno de los últimos pasos pusiste que la integral de x a x más h de 1 sobre t menos 1 sobre x es menor que la integral de x a x más h de epsilon. Y Sí, supongo que será que ese número es menor que epsilon. sí. Lo ¿Y que es menor que cómo sabes eso? ¿Cómo lo deduciste? me estás preguntando esto, ¿verdad? Que por qué este número es menor que epsilon, ¿verdad? Sí, eso te estoy preguntando. Acá está la explicación. Si h es chico, por continuidad de la función 1 sobre t. ¿Por qué? Porque si h es chico, el intervalo x más h, todos los puntos de este intervalo están cerca del punto x. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y bueno, entonces 1 sobre t está cerca de 1 sobre x. Para cualquier t en este intervalo. Está a menos de epsilon por continuidad de la función 1 sobre t. Por la acumulación de puntos. Por la definición de continuidad, esto es menor a epsilon si t está cerca de x. Sí, me quedó más claro ahora. Gracias. Yo tengo una duda, tipo, o sea, más o menos, entre comillas, relacionamos la derivada con la integral por tipo de todo esto que hicimos ahora. Pero en sí el concepto de la pendiente, ¿qué tiene que ver con el área debajo de la curva de tipo, ¿de qué forma está relacionada? No, están relacionadas de esta forma. Vos O fijate, sería cuánto. esto de acá, esta de acá, a ver, ¿para qué se me trancó? ¿Me escuchan ahí?
Bueno, esta es la relación que hay, no sé si me están escuchando. Hola. Hola. Lo mismo. ¿Otra cosa? Se escucha, Ahí pero sí, ahí se no sé escucha. dónde está. Ah, ahí. Está. La relación que hay es esta, vos fíjate. Esto de acá, la parte de la integral, esta, eso es área, ¿verdad? Y esto de acá es pendiente. Entonces estamos diciendo, pendiente del área, o sea, la derivada de la integral es la función. O sea, esa es la relación que hay entre derivada e integral, que la derivada de la integral indefinida es la función. Entiendo, o sea, sí, entiendo. Vamos a insistir mucho. Claro, yo eso más o menos lo había entendido, pero eso más o menos lo había entendido, sí, pero lo que no me cuadraba en la cabeza es tipo, el concepto en sí de pendiente no me cuadraba con el área, o sea, que la relación que había como conceptualmente entre la pendiente y el área No, es que no, debajo de la acá curva. no estoy Pero ahora, hablando de o sea, nada entiendes. geométrico. Pero claro, yo me refería geométricamente. O sea, esto lo entiendo, o sea, analíticamente entiendo por qué. O sea, la derivada de la integral es la función original, pero geométricamente no me cuadra, o sea, ¿cómo ver eso? Bueno, falta un poquito, hay que hacer una... Después lo que te digo, cuando hagamos la regla de Barrow, te vas a dar cuenta por qué el área se calcula utilizando justamente esta integral indefinida. Ok, y otra cosa, ahora ya sí puedo llamar a la integral como el antiderivado, todavía no. Sí. Ok, pregunto porque la otra vez tipo había preguntado también en otro tópico y como que no, o sea, no tenía nada que ver y tal. Bueno, perdón, que no tenía nada que ver, no podía llamar. Acá estamos diciendo como que derivar e integrar son inversas, pero es todo entre comillas, ¿no? Porque tendrías que definir de qué... Tendrías que ser más específico, pero por llamarle, podés llamarle. Está, gracias. Por costumbre nomás, tipo, todo sexto año lo llamo así. Ah, ya sé a lo que le debes decir antiderivada. Está, no importa. Está bien. Ok. Esta sería eso. Nos vemos, profe. Chau. Corto si no hay más preguntas. ¿Esta clase cuándo la subís? O... La subo a YouTube, la subo ahora nomás cuando se termine como de hacer el video, y después las notas las edito, las subo más tarde, de tardecita. Ah, ok. ¿Ah? De nuevo, profe. Chao, gracias, profe. Nos Nos vemos. vemos.